gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 57 de La Hora del Béisbol Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 23 de abril de 2017, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de los líderes históricos de la NPB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. La primera nota que queremos tocar esta semana es la desaparición física de nuestro amigo y colega Wayne Grasick. Fue una noticia muy triste que recibimos a mediados de semana. Wayne fue a cubrir el juego entre los Gigantes de Yomiuri y las Golondrinas de Yakult en Kumamoto, al sur de Japón, y al día siguiente, al no responder su teléfono, lamentablemente fue encontrado sin vida en la habitación de su hotel. Wayne tenía 68 años. Wayne se hizo famoso, es conocido pues hoy día por dos cosas fundamentales para el entendimiento del béisbol japonés desde el exterior, fuera de Japón. La primera de ellas es una columna dominical que escribía en el diario Japan Times, en la que hablaba del béisbol japonés y de la actualidad del béisbol japonés. Y la segunda es la famosa guía de medios y del fanático del béisbol japonés, que se publica en inglés todos los años, y era Wayne el encargado de no solo de recopilarla, de compilar la agenda o la guía, perdón, y repartirla y venderla también. Él la vendía de su propia casa por correo, a través de un contacto en los Estados Unidos. Se vende también a nivel internacional. Y el propio Wayne, cuando lo veíamos en el estadio, en el Tokyo Dome, pues daba muestras gratis o guías gratis a las personas que conocía. Realmente, caramba, lamentamos muchísimo su partida, porque Wayne era uno de los pilares fundamentales para entender el béisbol japonés. Para todos aquellos que cubrimos y que seguimos el béisbol japonés fuera de Japón, pues Wayne era uno de los principales pilares de conocimiento. Nadie tenía más historias que Wayne, ni conocía más gente que Wayne. Tenía ya casi 40 años, más de 40 años en Japón, cubriendo el béisbol japonés, de manera que lamentablemente pues ya no está con nosotros, y pues es algo sin duda muy lamentable. La historia de Wayne es fascinante. Wayne llegó a Japón en 1969 como miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En aquel entonces, en plena guerra de Vietnam, si uno vivía en los Estados Unidos y era un joven, hombre entre 18 años y 25 o 30 años, obviamente uno estaba en peligro de ser reclutado y ser enviado a la guerra de Vietnam. Y muchos jóvenes, la alternativa que tomaron para evitar eso, para evitar que fueran reclutados y ser enviados a la guerra, fue enlistarse voluntariamente en la Fuerza Aérea. Al parecer había un programa o una, no recuerdo bien qué tipo de trato había, pero los que se enlistaban en la Fuerza Aérea, en vez de ser enviados a la guerra de Vietnam, eran enviados a la base naval, a la base militar que tienen los Estados Unidos en Japón, en Fukuoka, al sur de Japón. De manera que para evitar pues, ir a la guerra, Wayne simplemente se enlistó voluntariamente en la Fuerza Aérea y fue enviado a la base de las fuerzas estadounidenses en Japón. Y repetimos, llegó a Japón en 1969 y desde entonces empezó su contacto con el béisbol japonés. Él nos contó que el primer juego que vio fue en el estadio Heiwadai en Fukuoka en 1969, y a partir de entonces pues se enamoró del béisbol japonés. Y no solo se enamoró del béisbol japonés, sino se enamoró de Japón también. Se decidió quedarse en el país. Se casó con una chica japonesa. Poco después se mudó a Tokio, donde estudió y se graduó en la prestigiosa universidad jesuita llamada Sofía en Tokio, una de las mejores universidades de Japón.
Y desde entonces, a partir de 1976, comenzó a escribir en el diario Japan Times su columna dominical en la que hablaba y analizaba pues la actualidad del béisbol japonés. Y no solo eso, sino que ese mismo año comenzó a publicar la guía que hoy conocemos como la guía de medios y del fanático del béisbol japonés. Es una guía muy útil. Verán una foto de la guía en la portada de nuestra página, de la página baseballjaponés.com. La guía se publica todos los años y normalmente tiene los rosters completos de los dos equipos de la NPB, incluyendo las estadísticas del año anterior de cada uno de los miembros del roster, más su salario aproximado según lo que publican los medios. Tiene otro tipo de estadísticas, listas de los jonroneros, por ejemplo, y los ganadores del título de carreras empujadas desde 1950 hasta ahora, los lanzadores con más victorias, con mejor efectividad, los equipos campeones de la Liga Central, de la Liga del Pacífico y también de la Serie de Japón desde 1950 hasta ahora. Tienen datos de contactos para los dos equipos de la NPB, números de teléfono, números de fax, listas de las personas, los intérpretes. Es una guía muy, muy útil, la capacidad de los estadios, la información de cómo llegar a cada uno de los estadios si uno quiere ir personalmente, ya sea por metro, por tren, y si es caminando, pues cuántos minutos tarda uno caminando desde la estación del tren hasta el estadio. Toda esa información está recopilada en la guía de Wayne y es algo realmente muy útil para todos los que cubrimos y los que seguimos el béisbol japonés fuera de Japón. De manera que, caramba, es un legado inmenso el que ha dejado Wayne. Muchas de las cosas que nosotros sabemos personalmente acerca del béisbol japonés las conocemos gracias a Wayne Grassick. Él fue sin duda un mentor, un guía para nosotros y caramba, fue increíble, fue un honor haberlo conocido durante los últimos 10 años que hemos estado viendo, afortunadamente todos los años, a Japón. Cada vez que fuimos al Tokyo Dome tuvimos la oportunidad de conocer a Wayne Grassick, de verlo personalmente, de hablar con él, y él era una excelente persona, siempre nos atendía muy bien, nos llevaba a todas las partes del estadio donde necesitábamos ir. Nos guiaba, nos decía qué hacer, nos presentó a la mayoría de los periodistas extranjeros que cubren béisbol japonés, los conocimos gracias a Wayne Grassick. Y no solo eso, sino que Wayne tenía además unas historias increíbles, desde el primer juego que vio en Fukuoka en 1969 hasta otros juegos más importantes. Wayne tuvo la oportunidad de ver en vivo, cuando todavía estaban activos, a las grandes estrellas del béisbol japonés, a Sadaharuo, a Shigeo Nagashima, y también a los grandes sluggers norteamericanos de los años 80 que tuvieron mucho éxito en Japón, como Randy Bass, Boomer Wells y Warren Cromartie. De manera que, caramba, fue un privilegio el momento en el que pasó. Wayne se estuvo en Japón porque tuvo la oportunidad de ser testigo de grandes, grandes hazañas. No solo eso, por un buen tiempo Wayne era el comentarista en inglés de los partidos de los Gigantes de Yomiuri. La televisión japonesa tenía una segunda señal en la que ofrecía comentarios en inglés para los partidos y Wayne era uno de los que hacía esos comentarios. Otra historia súper interesante es cuando se canceló la Serie Mundial de 1994 debido a la huelga de jugadores que existía en ese momento. La televisión norteamericana tomó la iniciativa de transmitir los juegos de la Serie de Japón como una alternativa para los fanáticos que estaban esperando ver algo de béisbol. Y Wayne personalmente voló desde Japón con las cintas en su mano para llevarlas al canal estadounidense que iba a transmitir la Serie de Japón y también para ayudarlos a hacer los comentarios en inglés. De manera que es una increíble relación que tuvo Wayne con el béisbol japonés y con los extranjeros que seguimos al béisbol japonés, de manera que, de nuevo, fue un honor inmenso haberlo conocido, haber compartido con él. Repetimos, fue una excelente persona y nos contó anécdotas muy, muy interesantes, como incluso una anécdota que nos contó de Robert Marcano, el venezolano, en los 11 años que estuvo en Japón. Él nos comentó que después de retirarse como jugador se mantuvo en la liga trabajando como intérprete para los Gigantes de Yomiuri. En ese momento, en los años 86 y 87, Yomiuri tenía a un lanzador venezolano, Luis Mercedes Sánchez, y Robert Marcano era su intérprete. Y nos contó Wayne que una cosa muy simpática que ocurría en esos partidos es que era
los lanzadores relevistas en el estadio Korakuen de Tokio y eran manejados hasta el montículo en un carro, pero el carro solamente tenía dos puestos, uno para la persona que iba manejando y otro para el lanzador, de manera que cuando Marcano acompañaba a Sánchez al montículo, tenía que correr detrás del carro que iba manejando el lanzador porque no había espacio para él. Él tenía que estar en el montículo para que el coach, para traducir las instrucciones del coach a Sánchez cuando iba a lanzar. De manera que, caramba, lamentamos de nuevo muchísimo, muchísimo la partida de Wayne, fue algo pues inesperado. Pero al mismo tiempo pues le agradecemos toda la información que nos dio, la compañía, el buen trato que siempre nos dio y la gran persona que era una gran persona, muy amable siempre y era fantástico hablar con él de béisbol japonés y cualquier otra cosa en todo momento, de manera que pues que en paz descanses, Wayne, te vamos a extrañar mucho y te vamos a estar eternamente agradecidos por todo lo que hiciste, por el gran trabajo que hiciste en relación al béisbol japonés y por el legado que dejaste en relación al béisbol japonés. Repetimos, la información relativa al béisbol japonés para todos los extranjeros que cubrimos o seguimos la NPB. Hablemos ahora del dominicano Carlos Peguero, que lamentablemente no está entre los candidatos al jugador más valioso del mes de la Liga del Pacífico. Recuerden, ambas ligas de la NPB publican una lista de candidatos preliminares al premio cada mes, alrededor del día 20 de cada mes. Simplemente ponen una lista de los jugadores más destacados hasta ese momento y eso sirve más o menos como guía para determinar a finales de mes cuál de ellos va a ser el ganador del premio. Eso obviamente no quiere decir nada porque ha habido ocasiones en las que el jugador que finalmente gana el premio no estaba incluido en esa lista. Sin embargo, lo que nos sorprende es que para el momento en que fue publicada la lista, Peguero era el líder de toda la NPB, bueno, perdón, era el líder de la Liga del Pacífico en jonrones y en carreras empujadas, pero como su promedio estaba por debajo de 300, y no es que estaba muy por debajo, estaba como en 295 o 197, pero el cuento es que como el promedio estaba por debajo de 200, su nombre no estuvo incluido en la lista de candidatos preliminares al premio. Y repetimos que nos sorprende porque obviamente una persona que está liderando la liga en jonrones y en carreras empujadas merece al menos una candidatura, merece una mención en esa lista de jugadores que son candidatos a ganar el premio a finales de mes. En este momento, Peguero sigue liderando la Liga del Pacífico con 7 jonrones. De hecho, lidera toda la NPB con 7 jonrones. Y es colíder en carreras empujadas, estamos hablando de la Liga del Pacífico, con 19. Pues lamentamos que no esté incluido en la lista de candidatos al mes, pero sin duda sigue siendo un candidato y creemos que si aumenta su promedio en esta última semana del mes, va a tener mucho más chance de ser elegido y de ganar ese premio. Ya habíamos explicado en un programa anterior cómo los cronistas japoneses les suelen dar más importancia al promedio de bateo que a los jonrones y las carreras empujadas, y esto es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Por alguna razón que todavía no entendemos bien, a los cronistas japoneses les encanta resaltar el buen mes que tuvo un jugador que batió 400, sin importar que todos esos sencillos hayan sido, o todos los hits que haya pegado, hayan sido sencillos y no extra bases o jonrones o carreras empujadas. Simplemente por el hecho de que batió 400, para muchos cronistas eso ya es prueba suficiente para darle el premio. De manera que estamos obviamente en desacuerdo con eso, creemos que Peguero merecía estar mencionado, pero lamentablemente no fue incluido. Pero repetimos, eso no quiere decir que no vaya a ganar el premio. El año pasado, por ejemplo, el venezolano Ernesto Mejía ganó el premio al jugador más valioso del mes de abril en la Liga del Pacífico y lo hizo gracias al gran remate que tuvo en la última semana del mes. En las primeras 2 semanas no estuvo jugando muy bien, no tuvo unos números demasiado destacados, pero en la última semana conectó jonrones algo así como que en 5 partidos consecutivos o en 4 de 5 partidos y batió muy bien y su promedio se mantuvo, se elevó sobre 300 y terminó ganando porque estaba liderando la liga en jonrones en carreras empujadas y terminó obviamente ganando el galardón, de manera que lo mismo podría pasar con Peguero, pero repetimos, va a ser fundamental que Peguero logre aumentar su promedio en esta última semana del mes para que tenga un chance real de ganar el premio. Ahora, los que sí están incluidos en la lista de candidatos al jugador más valioso del mes son el dominicano Rafael Dolis y el venezolano José Celestino López. En este caso, ambos están en la Liga Central.
Dolis lidera la Liga Central y también la NPB con 9 juegos salvados y tiene una increíble efectividad de 0.79. Es posible que no lo gane, pero al menos está siendo considerado, de manera que pues estamos muy emocionados y agradecidos con el hecho de que hayan reconocido la gran labor que Dolis ha tenido hasta el momento. De hecho, de esos 9 salvados, los últimos 8 han llegado de manera consecutiva y esa efectividad de 0.79 sin duda habla muy bien del trabajo que ha hecho. Es posible que terminen seleccionando a un lanzador abridor, por ejemplo, el norteamericano David Buchanan de las Golondrinas de Yakult tiene una efectividad de algo así como que 1.09 o no, perdón, 0.78, si no mal no recordamos, en 3 aperturas. El problema es que tiene un récord de 1-1, pero la efectividad es muy buena y eso podría eso podría ganarle el premio. Sin embargo, los números de Dolis no son malos, es decir, su efectividad de 0.79, además de 8 salvados de manera consecutiva, 9 en total, esa es una cifra que lidera toda la NPB. Pues caramba, Dolis tiene chance de ser electo. No sabemos qué va a ocurrir, pero sin duda es un candidato fuerte a ganar el premio. Vamos a cruzar los dedos a ver si lo puede ganar a finales de mes. Recuerden, este premio del jugador más valioso del mes se entrega en 2 departamentos. Se entrega en el departamento de lanzadores y después se entrega un premio adicional a los jugadores de posición. De manera que en teoría, en este caso, por ejemplo, en la Liga Central, Dolis podría ganar el premio como lanzador y López podría ganar el premio como jugador de posición. De manera que estaremos cruzando los dedos a ver si eso ocurre porque sería histórico. Sería la primera vez que ocurre en la historia de la NPB que 2 jugadores latinos ganen el premio en una misma liga, uno como lanzador y el otro como jugador de posición. El otro del que hablábamos era precisamente el venezolano López, que después de un inicio un poco, tuvo un buen inicio, pero después aflojó un poco. Sin embargo, ya está repuntando nuevamente. López conectó, o en este momento es segundo en hits y en empujadas en la Liga Central, y además es quinto en promedio y en jonrones. Pero su principal arma es el promedio, tiene promedio de 3.33 en ese momento, está como el quinto mejor de la Liga Central, y eso sin duda le gana muchos puntos para ganar el premio al jugador más valioso del mes a finales de este mes. Es probable que no lo gane, creemos que el premio le va a terminar ganando el primera base, el inicialista de los Gigantes de Yomiuri, Shinosuke Abe. Primero porque es un jugador veterano muy famoso, muy querido por los fanáticos, que está teniendo de pronto una temporada como las que solía tener hace 5 o 6 años atrás. De manera que en este momento Shinosuke Abe segundo en promedio con 365 en la Liga Central también tiene 5 jonrones y tiene 23 carreras empujadas y es líder en esos 2 departamentos en la Liga Central, de manera que un hombre que es segundo en promedio y está liderando los jonrones y las empujadas, pues obviamente ahí no hay manera de quitarle el premio, salvo que López logre tener un repunte final de mes que sea muy, muy bueno. Pero repetimos, creemos que López tiene menores posibilidades porque lo más probable es que le den el premio a Abe, pero estamos hablando de los jugadores de posición. Con respecto a los lanzadores, nos gustan mucho las posibilidades que tiene Dolis de ganar el premio porque, repetimos, tiene 9 salvados, lidera toda la NPB con esa cifra y de esos 9, los últimos 8 han llegado de manera consecutiva. De manera que, de nuevo, estamos muy entusiasmados con lo que puede hacer Dolis este mes y a ver si con un poco de suerte pues le dan el premio al mejor lanzador del mes de la Liga Central. Hablemos ahora del dominicano Jimmy Paredes, que finalmente fue bajado al segundo equipo de los Marinos de Lote. Ya tenemos varios programas mencionando su actuación en la que, recuerden, Paredes llegó a los Marinos de Lote básicamente con la intención de reemplazar al cubano Alfredo Despaine, que firmó ahora con los Halcones de SoftBank. Eso obviamente es un reto muy, muy grande para cualquier bateador. No resulta nada sencillo reemplazar a un jugador como Despaine, que ya tiene 3 años en la liga, que ha producido muy buenos números, y especialmente para alguien que no tiene experiencia previa en la liga, llegar y tratar de rendir de esa manera de entrada, pues es obviamente injusto, es algo muy difícil de lograr, pero aún así pues es un hecho de que Paredes no ha cumplido para nada con las expectativas que se tenían de él, y estamos hablando de un jugador que tuvo una gran actuación en los entrenamientos primaverales, en la pretemporada, pero una vez que comenzó la temporada regular, lamentablemente no ha podido hacer nada. Y estamos hablando
de 15 partidos en los que ha jugado, está bateando para 130 apenas, de 7 hits en 54 turnos. No ha conectado ningún jonrón y apenas tiene una carrera empujada y un extra base, un doble. Los otros 6 son sencillos. Y lidera la Liga del Pacífico en ponches con 23. De manera que obviamente estamos hablando de un jugador que no está en su mejor momento, que no ha podido adaptarse al béisbol japonés y que fue bajado al segundo equipo de elote el 20 de abril. Las reglas de la liga indican que tiene que estar como mínimo 10 días en el segundo equipo antes de poder ser subido de nuevo al primer equipo. De manera que estamos hablando de que ya no lo veremos jugar en abril otra vez, si acaso lo veremos a partir del 1 de mayo, defendiendo otra vez los colores de lote. Pero repetimos, con el pobre rendimiento que ha tenido hasta ahora Paredes, caramba, no tenemos demasiada confianza de que las cosas vayan a mejorar mucho para él. Esperemos que sí, pero repetimos, no tenemos mucha confianza porque es una tarea difícil. Es decir, por lo general los jugadores extranjeros que llegan a jugar a Japón, es decir, o se adaptan o no se adaptan y eso se averigua bien rápido, eso no tarda mucho tiempo. De manera que si las cosas no funcionaron para Paredes hasta ahora, caramba, es muy probable que no funcionen durante el resto del año. Y es lamentable porque, repetimos, Paredes estaba en una situación ideal para triunfar, para convertirse en una estrella en la NPB, porque está llegando un equipo que necesita desesperadamente de ofensiva y le dieron de inmediato, de entrada, el rol de cuarto bate del equipo. De manera que si le hubiese ido bien, ya sería una estrella, ya tendría una oferta para renovar su contrato para el año que viene. Pero como no solo no le ha ido bien, sino que le ha ido muy mal, caramba, no tiene jonrones, apenas una carrera empujada en 15 partidos, pues obviamente el equipo decidió bajarlo a su conjunto filial para que trabaje en su mecánica, para que trate de adaptarse y una vez que consideren que esté listo, pues lo volverán a subir al primer equipo. Pero el caso es que, bueno, lo que ya esperábamos, lo que ya temíamos que iba a pasar, terminó ocurriendo. Paredes ha sido entonces bajado al segundo equipo de los Marinos de lote. Una última nota bien importante que queríamos comentar es el contrato del dominicano Manny Ramírez, que recuerden está jugando en la Liga Independiente Shikoku Island League Plus con el equipo de los Canes de Kochi. Kochi anunció públicamente en estos días que el contrato de Ramírez expira o se termina en julio de este año, en 2017. Es decir, él no firmó para pasar la temporada completa con Kochi, sino solamente la mitad de la temporada hasta julio de este año. La razón de ello es que Manny Ramírez está viniendo a jugar a Japón con este equipo independiente porque está tratando de despertar el interés de los clubes de la NPB para que lo contraten. Y los clubes de la NPB tendrán solamente hasta el 31 de julio para poder firmarlo. De manera que si pasa el 31 de julio y nadie lo ha firmado todavía, pues él considera que no tiene sentido seguir jugando en la liga porque al final no logró lo que él quería lograr. Su récord no es, o su objetivo no es simplemente estar activo y jugando con ese equipo, sino que quería jugar y rendir bien para que tratar de conseguir un contrato en la NPB. Ahora, el equipo de Kochi hizo pública esta información porque primero recibió muchas preguntas al respecto y también porque quiere que la mayoría de los fanáticos vayan, la mayor cantidad de fanáticos posible vaya a ver a Ramírez jugando en vivo. Es una forma de promover su mejor producto y además le están poniendo una fecha de expiración. Están diciendo Ramírez va a estar aquí solamente hasta julio, de manera que si lo quieren ver, por favor vengan a verlo ya, no lo dejen para después, porque si no, no tendrán la oportunidad de verlo en acción. No, ahora los juegos que ha disputado Ramírez con Kochi, su actuación no ha sido mala, es decir, está bateando para 318, tiene 2 dobles y 4 carreras empujadas en 6 partidos. Y estos son datos que nos provee el sitio YakuDatabase.com. Les recomendamos que vayan a esa página porque está en inglés, pero tiene una sección en la que le hace un seguimiento a todo lo que hace Manny Ramírez con el equipo de Kochi, de manera que todos los que estén interesados en cómo le está yendo a Manny Ramírez en ese circuito independiente japonés, los invitamos a que visiten esta página, que hay una sección especial que está siguiendo a Manny Ramírez a lo largo de todos los partidos que está disputando con el equipo de Kochi. Al final nos parece difícil que algún equipo de la NPB lo vaya a firmar. Está pues su alta edad, ya tiene 42, 43 años y también
por los problemas que tuvo con sustancias prohibidas en las grandes ligas, las suspensiones y su negativa a presentar pruebas de su inocencia, de manera que parece difícil que algún equipo de la NPB lo vaya a contratar al final, no importa que esté jugando muy bien, pero se trata de una cosa de imagen, es decir, un jugador con un pasado como ese que ha tenido problemas con sustancias prohibidas representa un daño tremendo para la imagen de cualquier club que lo vaya a firmar. Y es probable que si lo firman, ese club reciba protestas por parte de sus fanáticos. De manera que, repetimos, nos parece muy difícil que algún equipo de la NPB termine contratando a, al jugador, a Manny Ramírez, antes de que se cumpla el periodo de firmas, el 31 de julio de este año. No es imposible, por supuesto, es posible sin duda que ocurra, que algún equipo decida tomar el riesgo y contratarlo, pero obviamente no es una garantía. Lo más probable es que eso no vaya a ocurrir. Pasemos entonces a la siguiente sección de nuestro programa, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 17 de abril con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que explicamos o presentamos una lista de los 18 latinos que han conectado 100 o más jonrones en sus carreras en la NPB. Es una lista que está dominada por bateadores venezolanos. Alex Ramírez siendo el primero de ellos, conectó 380 jonrones en 13 temporadas que disputó en la NPB. El segundo es su compatriota Alex Cabrera, que conectó 357 jonrones en 12 temporadas. Luego está Roberto Petagine y Robert Marcano. Son los 4 latinos que más jonrones han pegado en la historia de la NPB. Y también está el dominicano José Fernández como el quinto latino que ha logrado conectar 200 o más jonrones en la historia de la NPB. El resto de la lista, los otros 13 de la lista de jugadores con 100 o más jonrones, han logrado conectar más de 100, pero menos de 200. Solamente 5 han pasado de 200 y solamente 2 de ellos han pasado de 300, que son Alex Ramírez y Alex Cabrera. Los invitamos a que lean el artículo de nuevo porque tiene información muy interesante. Habla, por ejemplo, de los jugadores panameños. Panamá solamente ha enviado 8 jugadores a la NPB en toda la historia, pero 4 de ellos les ha ido muy muy bien, se han convertido en estrellas estando allá. Estamos hablando de Sherman Obando, de Fernando Seguiñol, de Dave Roberts y también de se nos escapa el otro jugador, pero Julio Zuleta, si mal no recordamos. Son los 4 panameños a los que le ha ido muy muy bien en su carrera en la NPB. De manera que repetimos, revisen o lean el artículo de nuevo, que vale la pena tener esa información a la mano. Hablemos ahora. El martes 18 de abril publicamos la noticia de que el cubano Alfredo Despaine había conectado su segundo jonrón de la temporada y había empujado 3 carreras. Ese mismo día el dominicano Carlos Peguero empujó una carrera y su compatriota Rafael Dolis salvó el partido de los Tigres de Hanshin. El miércoles 19 de abril publicamos la noticia de que el dominicano Carlos Peguero había conectado su sexto jonrón de la temporada. El venezolano José Celestino López empujó 3 carreras ese día y el dominicano Arquímedes Caminero salvó el juego de los Gigantes de Yomiuri. El jueves 20 de abril el cubano Dayan Vicedo conectó su primer jonrón de la temporada. Había comenzado la temporada bastante flojo, sin mayores números, y finalmente logró conectar su primer jonrón el 20 de abril. De manera que estaremos pendientes de lo que haga tanto él como el resto de los latinos que están jugando con los Dragones de Chunichi esta temporada. El viernes 21 de abril hablamos de que el Rafael Dolis había sumado su séptimo salvado en fila. Tenía 8 en total y era seguida como líder de la Liga Central en ese momento. Ese mismo día el dominicano Alfredo Despaine dejó en el terreno a las Águilas de Rakuten con un elevado de sacrificio. Ayer sábado 22 de abril, el dominicano Carlos Peguero y el mexicano Jafet Amador conectaron un jonrón cada uno para contribuir al triunfo de su equipo, las Águilas de Rakuten. Ese mismo día, el dominicano Arquímedes Caminero salvó un partido
y el venezolano Ernesto Mejía empujó una carrera. Hoy domingo 23 de abril, el dominicano Carlos Peguero y el mexicano Jaffer Amador volvieron a ser protagonistas en el triunfo de las Águilas de Rakuten. Peguero empujó la primera carrera del partido y Amador la segunda, y esas dos carreras fueron suficientes para que Rakuten derrotara 2-1 a los halcones de SoftBank en el Yafuoku Dome de Fukuoka. Ese mismo día, o en ese mismo juego, el cubano Alfredo de España empujó la única carrera de SoftBank, y en otro juego, el venezolano Ernesto Mejía, en el juego de los Leones de Seibu, el venezolano Ernesto Mejía remolcó dos carreras con un doble. Asimismo, hoy domingo, el cubano Raúl Valdés lanzó 8 ceros ante las Estrellas de Dena y ganó su primer partido de la temporada. Y el mexicano Luis Mendoza perdió, pero se metió de nuevo entre los 10 mejores en efectividad de la Liga del Pacífico. Está en el puesto 9, si mal no recordamos, en términos de efectividad, repetimos, en la Liga del Pacífico. Así llegamos entonces a la sección final, o la parte final de nuestra sección Noticias de la Semana, y vayamos ahora entonces con la siguiente sección de nuestro programa, Conociendo al Béisbol Japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablar de los líderes históricos de la NPB, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Y este tema lo queremos tocar en respuesta a la pregunta que recibimos de Edrix Arteaga, que es uno de nuestros seguidores habituales en Twitter, donde nos preguntaba si le podíamos decir los líderes ofensivos de por vida en Japón. Edrix no especificó si quería los líderes ofensivos o los líderes de por vida en Japón en la parte ofensiva o en la parte defensiva, pero simplemente pues decidimos recopilar los premios más importantes o los lideratos más importantes y compartirlos con ustedes para que, bueno, conozcan nuevamente un poco más del béisbol japonés. El jugador con más honrones de por vida en la historia de la NPB es el legendario Sadaharu Oh, que probablemente lo hayan escuchado nombrar en algún momento. Sadaharu Oh conectó 868 jonrones en una carrera de 22 años con los Gigantes de Yomiuri. Esto obviamente es un récord mundial, es más de lo que batió Babe Ruth, más de lo que batió Hank Aaron y más de los honrones que batió Barry Bonds. Barry Bonds llegó a 362, si mal no recordamos. Perdón, a 762, si mal no recordamos, y Sadaharu, repetimos, llegó a 868 jonrones en la NPB. Hay mucha gente que desacredita ese logro porque consideran que los estadios en Japón eran más pequeños que los de las grandes ligas, cosa que era parcialmente cierto, pero eran quizás 2 estadios nada más en Japón los que eran un poco más pequeños de lo habitual. El resto de los estadios tenían todas las mismas dimensiones que un estadio de grandes ligas en cuanto a lo que el terreno, el tamaño del terreno se refiere. Otra cosa controversial es que al parecer hubo una cosa, los bates de béisbol en Japón mientras Sadaharu estaba activo, no era que tenían corcho adentro, pero al parecer tenían algo similar, que fue prohibido una vez después del retiro de O como jugador. Al parecer nadie quería interrumpir su carrera a imponer un récord de jonrones a nivel mundial, y se supone, o he escuchado yo que después de que se retiró decidieron imponer esa regla que prohibía lo que haya sido, no recordamos lo que era, pero lo que haya sido que estaba utilizando Sadaharu en su bate, que lo ayudaba a conectar tantos honrones. De cualquier forma, repetimos, por mucho que quieran desacreditar, no se puede negar que esto es un logro muy, muy importante. Y el logro más importante de Sadaharu, que es el mismo que está logrando Ichiro Suzuki hasta este momento, es el hecho de que en 22 temporadas, en el caso de Sadaharu, nunca se lesionó, nunca tuvo una lesión que lo hubiese dejado fuera por 3 meses, 4 meses o por el resto de una temporada. Sadaharu tuvo lesiones obviamente, pero lesiones menores, nunca fueron lesiones que lo alejaron del terreno de juego por mucho tiempo, y ese es su valor más grande, el haberse mantenido sano por 22 temporadas seguidas y haber conectado jonrones de manera constante en todas esas temporadas. Lo máximo que conectó en una temporada fue 55, tampoco es que conectó muchos jonrones en un periodo muy corto. Sadaharu era un jugador que constantemente bateaba 30 o más jonrones cada temporada, en alguna ocasión superó los 40 y en una sola llegó a 55.
pero esos fueron casos aislados. Su constante era que eran al menos 30 jonrones cada temporada, y hacer eso por 22 años, pues obviamente lo lleva a uno a un récord como ese, haber conectado 868 jonrones de por vida en su carrera de 22 años en la NPB. Es importante señalar que en la lista de jonrones de todos los tiempos de la NPB, el venezolano Alex Ramírez ocupa el puesto 22 con 380, y el también venezolano Alex Cabrera ocupa el puesto 27 con 357 jonrones. El líder de empujadas de todos los tiempos de la NPB es también Sadajar Hugo, con 2.170 empujadas. En este renglón, el venezolano Alex Ramírez ocupa el puesto número 18 con 1.272 carreras empujadas. El récord de más carreras anotadas en la historia de la NPB, lo adivinaron bien, también pertenece a Sadajar Hugo, que anotó 1.967 carreras para los Gigantes de Yomiuri en sus 22 años de carrera. El jugador con más hits en la historia de la NPB es Isao Harimoto, que conectó 3.085 hits en su carrera en la NPB. El campeón o el líder de todos los tiempos de bases robadas en la NPB es Yutaka Fukumoto, con 1.065 bases robadas. Fukumoto por algún tiempo fue el líder mundial de bases robadas. De hecho, en el Salón de la Fama del Béisbol japonés existe una base de béisbol firmada por Rickey Henderson dedicada a Yutaka Fukumoto en el momento en que se convirtió en el líder mundial de carreras, de bases robadas. Obviamente Rickey Henderson 2 o 3 años después lo superó, y hoy día, después de retirarse, Rickey Henderson tiene muchas más carreras robadas, muchas más bases robadas de las que tiene Yutaka Fukumoto. Sin embargo, pues es interesante saber que después de Rickey Henderson, el segundo jugador a nivel mundial que más bases robadas tiene es Yutaka Fukumoto. También vale destacar en esta lista de bases robadas figura el cubano, Roberto Chico Barbón. Recuerden, Chico es el primer latino en jugar en Japón, llegó en 1955 y disputó 11 temporadas con los Búfalos de Orix con la Ola Azul de Orix. En aquel momento se llamaba los Bravos de Hankyu, fue el nombre original del equipo, y con los Búfalos de Kintetsu jugó su última temporada. Pero repetimos, Chico Barbón ocupa el puesto número 28 de todos los tiempos en bases robadas, con un total de 308. De manera que es importante tener ese dato a la mano. El jugador con más boletos recibidos, con más bases por bolas recibidas en la historia de la NPB es también Sadajar Hugo, con 2.390. El averaje más alto, el promedio más alto para un bateador en la historia de la NPB lo tiene el norteamericano Leron Lee, que jugó 10 años o 11 años con los Oriones de Lotte, era el nombre del equipo en ese momento. Hoy se conocen como los Marinos de Lotte. Lee batió para 320 de por vida en las 11 o 12 temporadas que disputó en Japón. Es importante destacar que en esta lista el venezolano Alex Cabrera ocupa el puesto número 16. El promedio de por vida de Cabrera en Japón, en las 12 temporadas que pasó en Japón, es de 303. Y el también venezolano Alex Ramírez ocupa el puesto 23 con un promedio de por vida de 301. Son buenos datos para tener a la mano. El porcentaje de slugging más alto en la historia de la NPB también pertenece a Sadajar Hugo, con 634. Pero aquí es donde viene un dato muy importante que hay que tomar en cuenta. El segundo promedio de slugging más alto de toda la historia de la NPB, estamos hablando de extranjeros y de japoneses de todo el mundo, el segundo promedio de slugging o porcentaje de slugging más alto de la historia de la NPB pertenece al venezolano Alex Cabrera, con 592. Es un dato muy importante porque lo coloca allá arriba junto a Sadajar Hugo, es decir, no se podría estar en mejor compañía en esa lista. Y el también venezolano Alex Ramírez ocupa el puesto 20 en porcentaje de slugging de todos los tiempos, con 523. Hablemos ahora de los lanzadores. El derecho Masaichi Kaneda es el que más victorias tiene en la historia de la NPB, con 400. Las entradas, el mayor número de entradas lanzadas también pertenece a Masaichi Kaneda, con 5.526 entradas y 2 tercios.
El lanzador con mayor cantidad de ponches en la historia de la NPB es también Masaichi Kaneda con 4.490 ponches. El jugador con más juegos completos lanzados esta temporada fue Masaichi Kaneda también, o no esta temporada, perdón, lanzados en todos los tiempos, es también Masaichi Kaneda con 365. 365 juegos completos en toda su carrera. Es un récord increíble para Kaneda. El jugador con más, o el lanzador con más juegos salvados en la historia de la NPB es Hitoki Iwase. Es un zurdo que juega para los Dragones de Chunichi, que de hecho todavía está activo y que una vez que se retire pues será probablemente por mucho tiempo el jugador o el lanzador con más juegos salvados en la historia de la NPB. Repetimos, Iwase tiene 402. El jugador con más o el lanzador con mayor cantidad de holds, de partidos aguantados en la historia de la NPB es Tetsuya Yamaguchi, quien todavía juega para los Gigantes de Yomiuri con 272. Y finalmente la efectividad más baja en toda la historia de la NPB pertenece a Hideo Fujimoto, que registró una efectividad de 1.90 en toda su carrera en la NPB. Estos fueron entonces los líderes de todos los tiempos de la NPB. Esperemos que la información les haya sido útil y les haya aclarado las dudas que hayan podido tener con respecto a esta información. Pasemos entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. El primer comentario que nos llega esta semana es de la cuenta Puro Béisbol vía Twitter. Nos dice: despertó el gigante de Mulegé en Japón. Este es un comentario que la cuenta hace en relación al segundo cuadrangular del mexicano Jafet Amador, que fue ayer sábado 22 de abril. La siguiente pregunta nos llega de Ginobilis vía Twitter. Nos dice: muy interesante la lista de latinos con 100 o más honrones en su episodio 56. Estamos hablando de nuestro podcast, de este mismo podcast, La Hora del Béisbol Japonés, pero el episodio 56. Y luego nos pregunta Ginobilis: ¿saben cuántos honrones y temporadas tuvo Karim García en Japón? Ginobilis, el mexicano Karim García conectó 34 honrones en 2 temporadas que jugó en la NPB. La primera temporada fue la mejor, la segunda no fue tanto, y después de eso lo dejaron en libertad. Pero sí tuvo cierto éxito Karim García en su paso por Japón, si bien se redujo apenas a solo 2 temporadas. La siguiente pregunta nos llega de Januel Ramírez y nos pregunta: ¿cuándo termina la temporada regular donde juega Carlos Peguero? Januel, te explicamos que primero no existe una fecha fija para el final de la temporada regular de la NPB. Eso es algo que hemos venido criticando ya por muchos años. Eso le resta mucha emoción a la recta final del torneo. La NPB debería tener una fecha fija para terminar todos sus partidos, pero como los jugadores japoneses se rehúsan a disputar dobles jornadas porque consideran que eso cansa demasiado, lo que hace la liga es que simplemente deja como 2 semanas de fechas libres a final de la temporada para disputar todos los partidos que se hayan suspendido por lluvia durante la temporada regular. De manera que cuando tú preguntas cuándo termina la temporada regular, lamentablemente no existe una fecha fija. Podría ser en los primeros días de octubre, podría ser a mediados de octubre, dependiendo de cuántos partidos queden pendientes por disputarse una vez que se llegue al final de la temporada regular. De manera que, en respuesta a tu pregunta, de nuevo, Januel, lamentablemente no tenemos una respuesta. No se sabe con certeza en qué fecha termina la temporada regular. Lo que sí podemos decirte es que está pautada para terminarse en las primeras 2 semanas de octubre. Luego nos llega un comentario de nuestro amigo Arturo Marcano vía Twitter. Nos dice o comenta: excelente el podcast como siempre, pero me quedó una duda. ¿Quién es el extranjero con más honrones de por vida en la NPB? ¿Y cuál es el latino con más honrones de por vida en la NPB? En respuesta a tu pregunta, Arturo, te informamos que el extranjero con más honrones de por vida en la historia de la NPB es el norteamericano Carl Tuffy Rhodes, que jugó por muchos años con la Ola Azul de Orix, luego jugó con jugó con los Búfalos de Kintetsu primero, luego jugó algunos años con los Gigantes de Yomiuri y finalmente terminó su carrera con los Búfalos de Orix en la Liga del Pacífico.
Toffee Rhodes disputó 13 campañas en la NPB y conectó 464 jonrones en su carrera. Sin duda un jugador muy muy productivo con respecto a los jonrones en la NPB. ¿Y cuál es el latino que más jonrones tiene en la historia de la NPB? Ese es el venezolano Alex Ramírez, que tiene 380 jonrones o conectó 380 jonrones en sus también 13 campañas en la NPB. Sin embargo, lo que podemos, otro dato importante para mencionar es que Ramírez es el extranjero con más hits, con más carreras empujadas y con más partidos disputados en la historia de la NPB. La siguiente pregunta o comentario nos llega de Julio Acurero vía Twitter y nos pregunta o nos comenta: Alex Cabrera debe ser el extranjero con más honrones en una temporada en la NPB. Eso no es cierto, Julio. Lo fue en un momento, repetimos, en la campaña 2002. Recuerden, Alex Cabrera empató el que para entonces era el récord de más honrones para una temporada en la NPB, que eran 55. Será un récord que había impuesto Sadaharu en 1964 y fue una marca que empató Carl Toffee Rhodes en 2001, justamente un año antes de que lo hiciera Cabrera. Ahora, en 2002 Cabrera sí logró empatar esa marca y en ese momento él sostenía el récord de más honrones para una temporada de la NPB y lo compartía con Rhodes y con Sadaharu O. Sin embargo, eso cambió en 2013 cuando el curazoleño Vladimir Valentín conectó 60 honrones para las golondrinas de Yakult. Eso se convirtió en el récord actual de más honrones para una temporada en la NPB. No solo en la NPB, sino también en Asia en general. El récord de 55 era válido solamente para Japón porque un jugador coreano llamado Seung-job Lee había conectado 56 honrones en una temporada en la liga coreana, de manera que ese era el récord asiático hasta que Vladimir Valentín en la temporada 2013 conectó 60 honrones y se convirtió en el actual monarca de más honrones de la marca, el actual poseedor de la marca de más honrones para una temporada en la NPB. Y repetimos, son 60 honrones que conectó Vladimir Valentín en la temporada 2013. Luego nos llega un comentario de Magdiel a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjapones.com. Magdiel nos escribe lo siguiente: Despaine, Alfredo Despaine, el cubano, es un pelotero que no ha parado de jugar desde que se fue a Japón, por lo que es lógico que no juegue la temporada completa a su mejor nivel. Yo lo he seguido desde su debut en la Serie Nacional en Cuba y es un bateador muy excepcional. Seguro estoy que si descansara y se cuidara en sus vacaciones, hoy ya sería uno de los mejores bateadores de esa liga. Estamos hablando de la liga japonesa. No menos de 40 jonrones, 300 de averaje y más de 100 empujadas. Es mejor bateador que Céspedes y Julieski. Si no, revisen los números de los tres en la Serie Nacional. La diferencia es notable. Pero todo el periodismo era para Julieski, que también es realmente muy bueno, aunque yo prefiero a Céspedes y Despaine por encima de él. Dejen que Despaine abra las turbinas. Japón aún no ha visto su mejor versión aún. Ahora, este es un comentario que hace Magdiel en relación a nuestro artículo de los latinos con 100 o más honrones en la historia de la NPB. Al final del artículo comentábamos que realmente no había ningún otro latino que estuviese cerca de llegar a los 100 honrones y que probablemente iban a pasar varios años antes de que alguno de ellos lo lograra. En este caso, Magdiel nos escribe este comentario en relación a Despaine porque él considera que Despaine sí tiene chance de llegar a los 100 honrones. Y eso es algo que no estamos disputando, Magdiel. No estamos diciendo que Despaine no vaya a llegar a los 100 jonrones. Como bien dice, sí tiene chance de llegar a los 100 jonrones sin duda, porque está empezando en este momento el primero de un contrato de 3 años. El primer año de un contrato de 3 años. De manera que ya tiene garantizado jugar en la NPB por lo menos 3 años más, incluyendo este. De manera que sin duda tiene mucho chance. Despaine tiene en este momento 56 jonrones, si mal no recordamos, en total en la NPB. El problema es que lo máximo que ha conectado en una sola temporada han sido 24 y a ese ritmo obviamente le va a tomar quizás más de 3 años en llegar o justamente 3 años en llegar a los 100 jonrones en la NPB. Estamos seguros de que lo puede lograr, sin duda tiene el talento para hacerlo, no estamos disputando eso. Lo que estamos diciendo es que no hay ningún latino que vaya a llegar ya
a los 100, o sea, que lo vaya a llegar esta misma temporada o quizás la temporada que viene. El próximo latino en llegar a esa cifra podría ser Despaine, pero se tardará hasta por lo menos 3 años a partir de la fecha de hoy. No va a ser algo inmediato, no va a ser algo que vaya a ocurrir la semana que viene ni dentro de 2 meses. Ese era nuestro punto cuando estábamos finalizando el artículo, que es probable que sin duda algún otro latino llegue a los 100 jonrones en el futuro. Nuestro punto es que no va a ocurrir de manera inmediata, no va a ocurrir ahora. Ahora, con respecto a lo que mencionas de que Despaine no ha descansado bien porque está jugando todo el año, él tiene que jugar está obligado a jugar en Cuba y después juega todo el año en Japón y obviamente no descansa, casi no tiene vacaciones y además lo llaman para jugar con la selección cubana cada vez que hay un torneo como el Clásico Mundial. Eso obviamente significa un gran desgaste para Despaine y obviamente eso va a limitar su capacidad de producir bien, de producir a su máximo, a su mejor nivel en la NPB o en cualquier otra liga del mundo. Estamos de acuerdo con eso. El problema es que esa situación en la que está Despaine, las condiciones bajo las cuales se está viendo obligado a jugar en Japón, esas condiciones no van a cambiar. Salvo que Despaine abandone la isla y simplemente se declare independiente y pueda jugar en Japón sin ningún tipo de prohibiciones, en ese caso pues sí estaríamos hablando de que España estaría en mejores condiciones de jugar, pero lamentablemente mientras se mantenga como un ciudadano cubano pues no va a tener la libertad que él necesita para ser mejor. Que en la Serie Nacional ha acumulado números extraordinarios, de eso no lo dudamos, estamos totalmente seguros de que ese es el caso. Pero obviamente en Japón no ha sido lo mismo. El cansancio sin duda tiene algo que ver con eso. El hecho de no poder descansar apropiadamente lo está afectando, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero al mismo tiempo hay que considerar que también Despaine ya tiene 3 años en Japón, ya esta es su 4ª temporada en Japón y las cosas no cambian drásticamente así de un año a otro. Su mejor año sin duda fue la temporada pasada y estamos seguros de que este año podría colocar números similares, podría llegar cerca de las 100 empujadas o incluso las 100 empujadas y sin duda podría batear más de 20 jonrones. Quizás llegue a 30, no estamos seguros de eso, depende de muchos factores. El promedio es quizás lo más difícil porque si bien en la primera de las 3 temporadas que tiene Japón, Despaine batió sobre 300, batió 311, la diferencia estuvo en que en esa ocasión Despaine solamente jugó 2 meses, porque debutó a finales de julio de la temporada 2014 y realmente solamente jugó 2 meses con el equipo y su promedio estaba por debajo de 300, su promedio solamente subió a 300, por encima de 300 en los últimos 8 o 10 juegos en los que tuvo una muy buena racha y eso le ayudó a aumentar su promedio por encima de 300. Pero la temporada siguiente, en 2015, ese no fue el caso. La temporada siguiente él batió algo así como 262. El año pasado le fue mucho mejor. El año pasado batió 278, 282, más o menos por ese renglón, por esa altura, pero no estuvo cerca de batear 300. De manera que está seguro de que batería 40 jonrones y sobre 300 cada temporada. Caramba, eso es difícil de saber, no lo vemos. Incluso estando cansado, él podría mostrar señales de que ese sería el caso, pero hasta ahora no las ha mostrado. Y repetimos, esta ya es su 4ª temporada en Japón. Obviamente el picheo japonés se le hace difícil. Él todavía conecta sus jonrones, obviamente todavía es un jugador exitoso, todavía es un jugador por el cual un equipo como SoftBank está dispuesto a pagar un contrato multimillonario de 3 años, cosa que es muy rara en Japón. Eso obviamente quiere decir que se trata de un jugador de muy buena calidad, que es muy apreciado por los equipos japoneses, eso no lo estamos poniendo en duda. Pero aquello de que va a batear con toda seguridad 40 jonrones y batear sobre 300 todos los años, caramba, eso es difícil de saberlo, no lo ha hecho hasta ahora, eso no quiere decir que lo vaya a hacer en el futuro, pero lo vemos difícil. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo el año pasado y cuando le explicábamos, precisamente le hicimos esa pregunta, ¿cómo es posible que en Cuba y en todos los torneos internacionales a los que siempre vas, bateas sobre 300, pero estando aquí en Japón todavía no lo has logrado? ¿Cuál es el problema? Y lo que él nos respondió fue que la manera de lanzar la filosofía de lanzar de los lanzadores japoneses es distinta a los otros lanzadores que él ha enfrentado. Y los lanzadores japoneses suelen evitar retar al bateador. Ellos tratan siempre de sacar el out
evitando hacer lanzamientos buenos, tratan de hacer lanzamientos malos que engañen al bateador para que éste se vaya con el lanzamiento malo y no haga conexión. En las grandes ligas existe más el hecho de la filosofía de retar al bateador. Te voy a enviar mi mejor lanzamiento y va a ser por todo el medio y a ver si le puedes pegar. Esa es la filosofía del lanzador norteamericano, el lanzador latino. Pero en Japón, la filosofía de esos lanzadores es, ok, déjame lanzar algo que parezca que es bueno, pero en realidad es malo, a ver si te engaño y te saco out. Es parte de su filosofía. Y por eso Despaine nos comentaba en ese momento que él todavía no está acostumbrado a eso, a pesar de que ya tiene, repetimos, este es su cuarto año en Japón, pero todavía no se acostumbra a esa mentalidad y por esa razón le suele hacer swing a muchos lanzamientos malos, cuando en realidad lo que debería estar haciendo es dejando que esos lanzamientos pasen para ya sea recibir una base por bola o para obligar a los lanzadores japoneses de que de verdad le hagan lanzamientos buenos. Sin embargo, no lo ha hecho, no ha hecho ese ajuste todavía y eso lo está afectando, eso le está haciendo que se ponche mucho y que su promedio esté por debajo de 300. Es posible que haga la adaptación en el futuro, eso nadie lo niega, pero repetimos, el punto es que hasta ahora no lo ha demostrado. Que él tiene la capacidad para batear 40 jonrones en Japón, para batear sobre 300 en Japón, de eso nadie lo pone en duda. Despain es un jugador que podría jugar en las grandes ligas, que merece jugar en las grandes ligas, él tiene el talento suficiente como para hacerlo y tiene el talento suficiente como para batear 40 jonrones en Japón, pero repetimos, no lo ha hecho todavía, lo máximo que ha conectado en una temporada son 24 jonrones y caramba, no, por lo que hemos visto en él hasta ahora, no se ve que lo pueda lograr, al menos no todavía, quizás lo pueda lograr en el futuro, vamos a esperar a ver qué ocurre, pero lamentablemente hasta ahora no ha ocurrido y eso es en donde estamos en este momento. No tiene nada que ver con su talento como jugador, su talento es inmenso y nadie lo duda. Tiene que ver con su capacidad de adaptación a la liga japonesa y a la forma en la que lanzan los lanzadores japoneses. Eso es todo. Finalmente, el último comentario nos llega de José a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com y nos dice, muy interesante artículo. ¿Cuál es el contrato que tiene Mejía y por cuánto tiempo? Porque dependiendo de eso y de que no se lesione, seguirá sumando muchos más batazos. Estamos hablando de jonrones. Mejía tiene un contrato de 3 años. Este es el primer año de su contrato de 3 años. Recuerden, es un contrato multimillonario que le garantiza 15 millones de dólares como salario base y con los incentivos ese monto podría subir hasta 18 millones de dólares por los próximos 3 años. Eso lo convierte en teoría en el jugador mejor pagado de la NPB en este momento. De manera que Mejía ya tiene 3 años más asegurado de contrato, incluyendo este, y estamos seguros de que va a continuar bateando jonrones. Mejía es un jugador fantástico, un gran bateador de mucho talento, que además se está cuidando mucho, está trabajando mucho, está manteniendo su forma física muy bien, precisamente para que pueda seguir bateando jonrones y produciendo carreras. Estamos seguros de que va a poder producir muchos buenos números en el futuro. De eso no tenemos ninguna duda. Lo ha hecho ya en las 3 temporadas que ha tenido. Es decir, está a un solo jonrón de los 100. Todavía no ha llegado, pero solamente le falta uno. Y 3 jonrones en 3 temporadas y un poquito más, sin duda, es algo muy... es un indicio de que estamos hablando de un bateador de mucho talento que puede conectar muchos jonrones más. Todavía es joven y esperamos que pues siga produciendo en el futuro. Sin duda va a ser fantástico verlo quedarse en Japón muchos años más y seguir conectando jonrones. Esperemos que sea el mismo caso con Despaine y con otros jugadores latinos que están activos en la liga en este momento. Hemos llegado entonces al final del programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuestra costumbre es siempre despedirnos con la canción de ánimo de algún jugador latino. Estamos hablando de esa canción de ánimo que cantan los fanáticos cada vez que este jugador toma un turno al bate. Pero en el programa de hoy queremos hacer algo distinto. El programa de hoy más bien queremos despedirnos con un minuto de silencio. Queremos dedicárselo a nuestro amigo a Wayne Grassick, que lamentablemente ya no está con nosotros, falleció esta semana en Kumamoto. No sabemos cuál fue la razón, probablemente ya hayan sido razones físicas, algún fallo del corazón o algo parecido, pero repetimos, lamentablemente no está con nosotros y simplemente queremos dedicarle un minuto de silencio a su memoria, por el gran legado que hizo y personalmente por el mentor que fue para nosotros, por lo mucho que nos ayudó a entender mejor el béisbol japonés cuando estábamos empezando a cubrirlo y por las grandes historias que nos contó y en general por la gran persona que era
Wayne Grassic. De manera que nos despedimos, nos veremos entonces la próxima semana y repetimos, queremos despedirnos con un minuto de silencio en memoria de Wayne Grassic.